A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos listos para compartir toda la información, lo último que ha pasado en las últimas horas. Rosa María nos va a comentar y analizar. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más. Nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 9 de agosto del año 2023 y Rosa María nos va a comentar qué pasó ayer en Acción Popular. Hubo un terremoto de 8 grados, me parece, o un poco más. Se quebró, se cayó, se desplomó, cualquier término que usted quiera usar. El causante fue el señor congresista Darwin Espinosa, porque lo eligieron vocero titular de la bancada y esto generó ira, desesperación, muchas emociones. La primera que salió muy furiosa fue la señora María del Carmen Alba, que hasta se quebró hasta las lágrimas en un momento, porque dijo que esto ya era inaceptable. La señora María del Carmen Alba ha dicho que no se puede tener una persona con tantos cuestionamientos como vocero. Lo terrible era que tenían que elegir entre el señor Darwin Espinosa, que había sido está implicado en el caso Los Niños, que Panorama nos informó el último domingo, que había hecho una gestión con el presidente de Sedapal para favorecer a la señora Sada Goray, imagínense esas relaciones, ¿no? Y teníamos que elegir al señor José Arriola, a quien se le encontró los dólares y los miles de soles bajo el colchón. O sea, no sé quién era mejor o quién era peor, pero entre esos dos grupos había que elegir. La cosa es que en la tarde, la primera que se fue la señora María de Carmen Alba. ¿Y quién le siguió? Le siguió el señor Ilis López, el señor Edwin Martínez, presentaban su carta de renuncia. Las cartas llovían. Carol Paredes, Silvia Montesa, Juan Carlos Mori, José Arriola, que era el otro contrincante, ¿no? Y Carlos Enrique Alba. Y es importante el señor Carlos Enrique Alba porque hoy día escuchaba a Jonathan Castro que decía que parece que él había votado en favor del señor Darwin Espinosa, pero después se arrepintió. ¿Y quiénes se quedaron en el otro grupo? Los renunciantes: Elvis Vergara, Luis Aragón, el señor Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi, Hilda Portero, Wilson Soto y obviamente Darwin Espinosa. Así están las cosas, Rosa María. Este terremoto en Acción Popular, que obviamente después sacaron su comunicadito. Vamos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hay que hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando en Acción Popular. Se cayó, se desplomó, terremoto. ¿Qué hubo ayer? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, ahora sí estaba en algún problema técnico que ya resolvimos porque veía todo y no escuchaba nada. Entonces ya, bueno,
pero presumo de qué estabas hablando, así que vamos a ir sobre eso. Y de ahí vamos a hablar también sobre Pedro Castillo, pero eso va a ser más adelante en el programa. Primero, lo primero, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador de hoy, la Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Por supuesto, también ustedes pueden ayudarnos, como se los pedimos todos los días. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas del Perú a Radio Santa Rosa. Y si usted está fuera del Perú, si no tiene Yape, no tiene Plin, si quiere hacer una donación, colaborar con nosotros, puede utilizar cualquier tarjeta de crédito y hacerlo a través del sistema PayPal, un sistema muy seguro. Lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que están en la página web de Radio Santa Rosa. Y de paso, conoce nuestra página, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, tenemos noticias efectivamente del mundo partidario. Acción Popular en medio de un cisma, esta vez, creo yo, importante e irreversible. Y vamos a explicar por qué. Ayer en la mañana se conoció la renuncia de María del Carmen Alba. María del Carmen Alba es un personaje importante dentro de la estructura de Acción Popular. Ha sido presidenta del Congreso peruano, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es una mujer controvertida, si lo quieren, porque dice lo que piensa, y normalmente lo que piensa no es necesariamente amable, digamos, con el prójimo. Pero así la conocen. Y sus colegas parlamentarios la eligieron para que sea presidenta del Congreso cuando le tocó el turno a Acción Popular en el lejanísimo 2021. Es además hija de un líder de Acción Popular, sobrina de un connotado líder de Acción Popular como Javier Alorrandini, una familia cajamarquina que siempre, desde su fundación, militó en Acción Popular. Muy bien. Pues ayer ahí presentó su renuncia irrevocable. Y luego dio declaraciones y se terminó echando a llorar cuando le preguntaron si también renunciaba a Acción Popular, pues dijo que nunca iba a renunciar a Acción Popular, que era su partido, la memoria de Fernando Belaúnde, que invoca en su carta, la memoria de Valentín Paniagua, que invoca en su carta. Dijo que además Acción Popular era la reserva moral del país, ¿no? Entonces, claro, ya, ¿qué está pasando acá? Dijo también luego ya en la puerta del Congreso que había aguantado demasiado, que ella tenía este carácter, que ya lo conocíamos, pero que había tenido que tragarse algunos sapos, pero que no se tragaba ni un sapo más. Luego vino Silvia Montesa, ¿por qué? Ilich López, ¿por qué? Y bueno, al final de la tarde teníamos 8 renunciantes, 8 de 15, y 7 que no han renunciado y que se quedan en la bancada. Esto, como veremos en un momento, tiene varias consecuencias. Déjenme leerles la lista, que la tengo acá, de los renunciantes. Reitero, esto tiene bastantes consecuencias en la operatividad de la bancada a futuro. A ver, tenemos las renuncias, acá tengo todas, porque casi todas han sido colgadas en Twitter. María del Carmen Alba, Ilich López, Silvia Montesa, están casi en orden, lo que iba pasando ayer. Edwin Martínez y Carol Paredes. Martínez incluso llegó a la oficina de la vocería de la bancada de Acción Popular, estaba cerrada, no la recibían la renuncia. Carol Paredes, que ya lo señalé, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Enrique Alba. Todos renuncian de manera irrevocable, invocan Acción Popular. La única renuncia que es extraña, y después explicaremos por qué,
es la de Juan Carlos Mori, porque no renuncia, sino que, me voy a leer lo que dice, su tuit, ¿ya? A ver si ustedes entienden si renuncia o no. Ante los sucesos de crisis interna de la bancada Acción Popular, y en vista a que mi llamado a la unidad no ha tenido la respuesta esperada, y a la salvaguarda de los principios de Acción Popular y de nuestro líder, Fernando Belaúnde, he considerado presentar mi renuncia a la bancada de Acción Popular. He considerado, y abajo viene una carta, que tiene el mismo texto, ¿no? Dice lo mismo. He considerado presentar mi renuncia a la bancada de Acción Popular. Arriba dice asunto renuncia, pero has considerado no es el hecho de renunciar. Si yo te digo, Abel, he considerado que mañana empezamos el programa a las 8:15, no te estoy diciendo mañana empezamos el programa a las 8:15. Te estoy diciendo he considerado, y tú me vas a decir, mira Rosa María, tenemos auspiciadores, tenemos que empezar a las 8. Ah, pues tienes razón, ¿no? Dejo de considerar. Pero no parece esta, por lo menos la de Mori, una renuncia, digamos, irrevocable, ¿no? A diferencia si comparan con los textos anteriores, como por ejemplo el texto de José Arriola o María del Carmen Alba, ¿no? Arriola dice, renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Acción Popular por respeto a mi principio democrático. ¿No? Hay más contundencia. Muy bien. Vamos poco a poco con esta historia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué se van 8 congresistas un día? El viernes ya se discute el cuadro completo de comisiones. A Acción Popular le tocaban 3. Ahora le toca 1. ¿Qué está pasando acá? Primero, lo hemos conversado muchas veces con Mesías Guevara en este programa. Acción Popular tiene un problema interno como partido muy grave. Durante años no ha tenido autoridades electas porque no podían ponerse de acuerdo. Impugnaciones de un lado y del otro, señalamientos, normalmente de carácter jurídico electoral, ¿no? La convocatoria no está bien hecha, el consejo electoral, el comité electoral no es el adecuado, las elecciones no han tenido supervisión, etc. Se manejaba con un CEN, con un Consejo Ejecutivo Nacional, y con un presidente cuya presidencia había vencido hacía muchísimo tiempo. Recientemente, Edmundo del Águila Morote, el padre, ha logrado su inscripción como secretario general en el registro de organizaciones políticas. Entiendo, y digo entiendo porque esto siempre está en controversia en Acción Popular, que ya lo logró. Muy bien. O por lo menos él alega que ya lo logró y que es ahora sí el secretario general de Acción Popular. Entonces tenemos un partido con profundas dificultades ya internas, un partido que no logra organizar sus elecciones internas para elegir a sus autoridades internas por profundas discrepancias, tiene un problema. Hay un segundo problema que yo diría que es ideológico. Ya durante la época, si quieren, fundacional de Acción Popular en los 60s, los apristas se burlaban de Acción Popular diciendo que era una federación de independientes, es decir, que no tenían línea ideológica y que el Perú como doctrina, ¿no? O acción popular hecho por el pueblo no bastaba como determinación ideológica. Y se podría haber tenido razón visto a la distancia, porque justamente lo que divide hoy Acción Popular es su aproximación a la realidad peruana. Es un partido donde María del Carmen Alba, que representa, ¿no es cierto?, una abierta simpatía por un partido español como Vox, que es la derecha más derecha española, convive con Johnny Lescano, que digamos podría ser casi socialista, ideológicamente me refiero. No milita en un partido socialista, ambos militan en Acción Popular.
pero las distancias son grandes. Es decir, si usáramos la nomenclatura local, Johnny Lescano sería un caviar o un caviarazo, ¿no? Y la señora María Carmen Alba sería una conspicua representante de la derecha bruta de Achorada. Entonces, esas personalidades conviviendo dentro de un mismo partido hacen que esa convivencia también sea muy compleja, porque hay una pugna interna. En el APRA, las pugnas son también por el poder dentro del partido, pero no son doctrinarias. Acá lo que vemos es esto, lo que acabo de explicar, pero otro grupo de lo que en Acción Popular se llaman recién llegados, oportunistas, donde están principalmente los niños. Acción Popular, desde que sobrevive en los primeros años de este siglo, tiene un valor que es muy importante, el símbolo. El símbolo es muy reconocido a nivel nacional. Es como tener un logo de un muy buen producto, que después el producto no es tan bueno, pero el logo es bueno, la marca es buena. Los marqueteros políticos te dicen, el logo es buenísimo, la lampa. Y como Fernando Belaúnde y efectivamente Valentín Paniagua fueron personas honorables, que murieron en su cama, ¿no es cierto?, no en prisión, que nadie les imputó haber robado nada, entonces el símbolo no está desprestigiado. Y por lo tanto, es un partido en el cual, si uno es provinciano y quiere afiliarse a un partido nacional para llegar al poder en Lima, es un buen vehículo. 2 años antes de las elecciones del 2021, Acción Popular tuvo un triunfo sin precedentes en su historia. Las elecciones del año 2020. Lograron 25 asientos en el Congreso. Eso no lo lograban desde 1980. Acción Popular sobrevive en alianzas con Perú Posible, pero si no, no hubiera sobrevivido. Los 5 congresistas que tenían en el momento en que se disuelve el Congreso, en el año 2019, se convierten en 25. Hay que decir también que en las elecciones del 2016, el candidato Barnechea tiene una buena performance. Llega al 9% de la votación nacional, que para Acción Popular también fue una resurrección. Y su candidato a la alcaldía de Lima, Jorge Muñoz, gana las elecciones y arrastra con él a una cantidad importante de municipios en Lima que, por supuesto, ya perdieron, pero ha tenido un momento de importancia política para aquellos que desean, reitero, siendo candidatos de otras agrupaciones menores regionales, llegar a Lima. Ha sido un vehículo. Y en ese vehículo se han escrito varios que llegaron a Lima. O que tenían militancias muy recientes. Y les pongo un solo ejemplo. El señor Arriola, que ha renunciado también, fue el candidato más votado en Lima. Con 400 votos, más votado en las internas del partido. En las internas del partido, el señor Arriola fue el candidato más votado. Militancia en ATE, trabajo municipal. Johnny Lescano no lo conocía, porque su militancia tenía apenas 2 años o algo así. Entonces, es un partido que genera una expectativa razonable donde conviven distintas aproximaciones al Perú, pero radicalmente distintas, ¿no? O sea, Mesías Guevara no tiene nada en común con María Carmen Alba. Johnny Lescano menos.
y ambos han sido autoridades políticas del país. Bueno, esto para que sirva de telón de fondo, ¿no? Entonces, justamente por una aproximación diferente, un grupo de congresistas de Acción Popular se vinculó muy rápidamente con Castillo. Eso está documentado, ¿ah? En varios expedientes judiciales. Y este grupo de parlamentarios que no conoce bien lo que significa tráfico de influencias, se conecta con Castillo, le da los votos que Castillo necesita para no ser vacado, a cambio de, y esa es la imputación fiscal, puestos de trabajo para allegados, amigos, y a cambio de otras gollerías conforme los intereses particulares de cada uno de estas personas. Bruno Pacheco le cuenta esto a Carolín López lo cuenta a la fiscalía, y cuenta que Bruno Pacheco los llama los niños, porque hacen lo que los grandes quieren. Y de ahí nace la chapa de los niños. Hay 6 congresistas imputados en los niños, de los cuales, ¿no es cierto?, los que se han quedado, hay 6 por lo menos de los 7 que son niños. El problema es que también hay niños entre los que han renunciado o investigados. Por ejemplo, el señor Arriola es un hombre que le gusta coleccionar billetes. O sea, no hay otra explicación para haberle encontrado en su casa una cantidad de efectivo absolutamente inusual para una persona que utiliza el sistema bancario. Muy bien. Entonces sí, la señora María Carmen Alba puede tener razón cuando dice yo he aguantado mucho y esto es demasiado. Esto es más o menos el antecedente de lo que ha pasado en Acción Popular. Ahora vamos a los hechos que gatillan esta situación. El congresista Darwin Espinosa en particular tiene varios, digamos, momentos en su perfil en el Congreso que son destacables. Por ejemplo, es un gran defensor de universidades no licenciadas. Ahora, en eso hay que decir que se encuentra, ¿no es cierto?, con una mayoría parlamentaria que piensa igual que él. Tirarse abajo la SUNEDU es algo que lo une, lo hermana con varios de su bancada y de otras bancadas. Pero, si ustedes recuerdan una conversación hace un año de la bancada de APP, el aprecio de otras bancadas por Darwin Espinosa, digamos que es poco. Una congresista de Acción Popular, no sabía que estaba grabada, se refiere a él diciéndole a sus colegas, pero por favor, eso ya es organización criminal. Estamos hablando de una colega que venía de Ancash también, que no sabía que estaba siendo grabada. Es decir, no cuenta con el prestigio o el aprecio de los congresistas de otras bancadas. Eso me quedó claro escuchando ese audio. Pero luego le fueron encontrando los pedidos, las solicitudes, y la última de este fin de semana es que también solicitó en Sedapal, ¿no es cierto?, unos nombramientos ¿de favor de quién? De Sada Goray. Eso lo reveló Panorama este fin de semana. Con todos esos antecedentes, y yo les digo particularmente, he visto unas cuentas de Twitter que son de su despacho, absolutamente agresivas, impropias, creo yo, de la conducta de un congresista, pero bueno, ya me he acostumbrado, ¿eh? Porque en todas las bancadas hay unos que tienen conductas impropias. Bueno, con todos estos antecedentes, se presenta ante su bancada para ser el vocero. ¿Por qué se matan por ser voceros? Porque tienen atención mediática. No para servir, sino para tener mayor atención mediática. Ahora, ser vocero de la bancada se ha vuelto un puesto codiciado. Antiguamente no habían voceros, ¿ah? De verdad. Hasta, yo diría que bien entrado el siglo XXI no había voceros. Pero en fin, ahora hay voceros. Entonces,
decidieron hacer una elección. Una elección con, según un comunicado que han sacado los que se quedan y que permanecen unidos y firmes, una elección en la que participan de los 15 actuales congresistas de Acción Popular, participan 14. Muy bien, ahí está el comunicado, 14. 13 presencial y una congresista virtual, y el congresista Martínez estaba de viaje y no participa. Muy bien. Hay 2 vueltas. Y los 2 candidatos vencedores de la primera vuelta son Arriola y Darwin Espinosa. Muy bien. Y van a una segunda vuelta. En la primera vuelta hay 6 votos para uno, 6 votos para el otro, un voto más para, me parece que, no sé si López o Vergara, 1, y una abstención. Ahí se fueron los 14. Votación con ánfora. O sea, ¿cómo confiarán entre ellos que tienen que votar con ánfora? Pero en fin, ya. Cada uno tiene sus costumbres. Con ánfora, voto secreto, excepto la que está virtual, que tiene que votar. Muy bien. Como ninguno alcanzó la mayoría, segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, Darwin Espinosa obtiene 8 votos, Arriola 6 y hay 2 abstenciones. Entonces Darwin Espinosa se declara vencedor. Y listo, yo soy el vocero de Acción Popular. Fue más de lo que pudieron soportar los otros. Es que yo también la comprendo, María Carmen Alba. O sea, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Jamás hubiera sido parte de Acción Popular. No sé, Dios me hubiera puesto ahí, hubiera hecho lo mismo. Tú no puedes tener a una persona que está investigada por concusión en este momento en la Fiscalía de la Nación y que ha sido sistemáticamente protegido en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por este Congreso. No solo por la bancada de Acción Popular, ¿eh? Por todo el Congreso. Daniel Carmen Alba renunció. Al final de la tarde ayer, de acá vienen las matemáticas, hay que estar muy atentos. Darwin Espinosa saca 8 votos. ¿Ok? Sabemos que el congresista Martínez no participa, que ha renunciado también. El señor Arriola saca 6 votos. Entonces, sabemos, si han renunciado 7, que las matemáticas no están cuadrando. ¿Por qué? Perdón, se han renunciado 8. Porque en la bancada se han quedado 7. Fuera de la bancada se han quedado 8. Si en la bancada se han quedado 7, ¿dónde están los 8 votos de Darwin? Falta 1. Por lo cual hay 1 que ha renunciado, que en realidad votó por Darwin. Parece que es el que está considerando su renuncia, como les dije al principio, porque no la termina de hacer. Y ese, de nuevo, es el congresista Mori. El congresista Mori parece que es el que votó por... El congresista, sí, acá está. Miren, acá, Carlos Enrique Alba también ha renunciado, por si acaso. ¿Eh? El congresista Mori, a ver, de nuevo la lista, renuncia María del Carmen Alba, Ilich López, Silvia Montesa, Edwin Martínez, Carol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Enrique Alba. Dicen, el voto secreto, que Mori es el que se ha cambiado, pero hay 1 que votó por Darwin Espinosa que ya no está ahí, porque Darwin se quedó con 7 y él saca 8 votos. Y se ha ido con los otros. Muy bien. Ahora, pregunta. Si ninguno renunció a Acción Popular, ¿eh? Ninguno ha renunciado a su militancia. No habiendo renunciado a su militancia, ninguno puede integrar otra bancada que no sea la de Acción Popular. Eso está prohibido.
Si tú no eres militante del partido, perfecto, puedes formar la bancada que quieras. Pero si tú eres militante del partido, no puedes formar otra bancada que no sea la Acción Popular. Afuera hay 8, adentro hay 7. ¿Ya? ¿Y por qué estos 8 no forman la bancada de Acción Popular? Si son mayoría. ¿O por qué estos 8 no regresan a la bancada y lo votan pues a Darwin Espinosa? Han habido varias reacciones. Primera reacción, la de Johnny Lescano y Mesías Guevara, que le echa la culpa los dos a todos. O sea, acá todos son culpables. Los niños y los no niños, todos son culpables. Primer grupo. Segundo grupo, Edmundo del Águila anoche en Canal N con Jaime Chincha le dijo que el Comité Ejecutivo Nacional respalda a los renunciantes y que va a formar rápidamente una comisión disciplinaria para que a los 6 que consideran niños, de los 7 que se han quedado, 6 son niños, ha dicho el señor Edmundo del Águila, y hay que expulsarlos del partido. La reacción de anoche. Reacción de Darwin Espinosa al cerrar la tarde. Un llamado a la unidad, a pedirles que reflexionen, que él no ha aceptado las renuncias. Oye, un momentito. Si yo te renuncio irrevocablemente, no estoy considerando nada, no estoy poniendo mi cargo disponible, no, yo me voy. La esclavitud la abolió Ramón Castilla. El señor Darwin Espinosa no puede convertir en esclavo de su bancada a personas que no quieren estar ahí. ¿Con qué autoridad? No, yo no te acepto tu renuncia. Yo no renuncio ante ti, renuncio ante la bancada, tú serás el vocero, pero en fin, trataba de buscar un espacio de conciliación, porque claro, ha avanzado mucho más de lo que debió haber avanzado. Yo sospecho, Abel, que van a perder sus comisiones. No, los que han renunciado van a decir ni a hablar, presidencia de comisiones, no. Y algo anticipó ayer el señor del Águila, porque Jaime Chincha le preguntó, oiga, pero ustedes tenían las presidencias de 3 comisiones, se quedan solo con una. Pues no hay problema. Es mucho mejor que estas personas no tengan presidencias de comisiones. Así, así de claro. Por lo tanto, yo creo que al final la bancada sí quedará con 9, porque a 6 lo van a expulsar de todas maneras. Y va a ser interesante ver, o sea, quién se queda con la bancada. Va a ser interesante ver los de afuera o los de adentro. Ahora, reitero, el señor Ilich López lo dijo ayer, todos estamos investigados como niños, ¿ah? O casi todos, menos María del Carmen Alba y me parece que Silvia Montesa, todos los demás están investigados como niños. Sí, es verdad. Pero Ilich López habla de un nuevo comienzo, de volver a las cosas como eran antes, qué sé yo. Pero es una crisis importante para Acción Popular. De repente de esta salen fortalecidos, ¿eh? Como partido. De repente el hundimiento es total. Eso todavía no lo sabemos. Así que así están las cosas. ¿Alguna pregunta del público? ¿Han entendido el enredo? Espero, ¿no? Sí, Rosa María, todo entendido, pero ya tampoco es sorpresa, ya no hay mucha sorpresa. Una Sí, elección la de dos respuesta de grupos Carmen con Alba tanto cuestionamiento. pareció de verdad una sorpresa. Entendible, ¿ah? Pero sí fue como que, qué raro, ¿no? Y luego todo el rosario de renuncias alrededor de ella. Y también hay que decir algo, ¿no? Eh, es casi un mecanismo de defensa, porque si Darwin Espinosa, procesado por la Fiscalía de la Nación por concusión, tapado y exonerado por el Congreso, pero finalmente procesado, y cuando termine su mandato, ese proceso va a continuar. Si tú no te alejas, eres parte. Entonces, tal vez para algunos de los renunciantes de ayer,
es un mecanismo de defensa, es decir, señor, yo no tengo nada que ver con ellos. Se han confundido. Es también una posibilidad. Y lo que se viene, como digo, es una purga donde el congresista podrá quedarse en la bancada, pero no en el partido, y habrán otros que se quedarán en el partido, pero no en la bancada. Yo sospecho que personas como María del Carmen Alba van a esperar la expulsión de los congresistas niños de Acción Popular para retornar a la bancada o reformular la bancada con los que queden, que serían 9. Sospecho. Ahora, eso implicaría un trabajo de lobby muy fuerte del mismo Partido Acción Popular para que esos congresistas que han sido expulsados del partido sí tengan una sanción que implique su suspensión por 120 días y que la señora fiscal de la Nación agilice los procesos de tal manera que puedan ser sentenciados durante su mandato. Ojo, a Darwin las cosas le salieron bien anteayer, pero de repente de ahí no le vuelven a salir bien nunca más. Pero implica un trabajo de convencimiento de los demás congresistas. Y habría que ver también quiénes son los accesitarios de los 6 que se van. Porque siempre se puede estar peor, ¿eh? No parece, pero siempre se puede estar. De repente son unos niños más creciditos los que vienen, pero niños, al fin y al cabo, siempre se puede estar peor. Muy bien, son las 8:38 y voy a presentarles una novedad periodística que está muy interesante. He estado revisando unos libros y quiero compartir con ustedes estos hallazgos. Va a estar con nosotros, ya está conectada Stephanie Medina, reportera. Vamos a hacer una pausa y regreso para contarles de qué se trata. Así es, Rosa María. Y solamente había una pregunta acá de un oyente. Dice, ¿cuánto pesa la elección del señor del Águila en Acción Popular? Bueno, bastante, creo yo, porque durante, como les digo, varios años Acción Popular no ha tenido autoridades. Ha tenido una presidencia ejercida por Mesías Guevara, digamos, de facto, porque Mesías Guevara decía, no puedo abandonar el barco porque no han elegido a mi sustituto, y hasta ahora no lo elige. Y un comité político, si quieren, un CEN, un comité ejecutivo nacional, que tomaba las decisiones electorales. O sea, vamos a participar en las elecciones, ¿no? Candidatos, qué sé yo, pero no tenía un secretario general y las autoridades, ¿no? El comité de disciplina, el comité electoral, el comité, no sé, pues de organización, juventud, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía una estructura partidaria durante más o menos 5 años, ¿ah? Fácil, por discrepancias internas. Entonces, eso, que ya es un problema partidario, se ve reflejada pues en la bancada. Como les expliqué al principio, con corrientes doctrinarias muy disímiles. Porque además muchos han ingresado, o sea, a ver, los partidos antiguos tenían militancias, no les voy a decir infantiles ya, pero juveniles. Entonces, esa militancia juvenil crecía en el partido, convivía en el partido. Militar significaba activarse, ir a marchas, hacer pintas, cargar la banderola, preparar las banderolas, ir a los barrios, ir a las bases, hablar, llevar tus clases de capacitación en el partido, donde te explican la doctrina. Esto, grupos jóvenes que van creciendo, ¿no es cierto? Van empujando a los más viejos, comienzan a tomar posiciones de poder, pero se conocen de toda la vida. Han trabajado juntos desde muy jóvenes. Estos partidos en los cuales una vieja marca prestigiada afilia, porque necesita afiliaciones,
a personas que no se conocen entre ellas, que no tienen un espíritu común, una doctrina común, que vienen de, a veces, emprendimientos locales, digamos, políticos, eh, terminan siendo lo que llamaban en este famoso libro coaliciones de independientes. Pero en este caso, en Acción Popular, sí militan, porque Acción Popular tomó una decisión, que era que para estas elecciones y las anteriores, solo participaran militantes del partido. Justamente por la falta de autoridad para poder invitar, no hay invitados, solo son del partido. Y todos tenían que ganar en elecciones internas. Ahora, de los miles de afiliados que tiene Acción Popular, creo que no fueron a votar en las internas ni el 5%. Entonces, claro, no refleja en realidad toda la voluntad de un partido supuestamente que tenía 250.000 afiliados, porque en realidad no los tiene. Lo mejor que le podría pasar a Acción Popular, aunque parezca duro de decir, es que pierda la próxima elección, pierda la valla. Eso te obliga a reconstruir el partido. Miren, yo creo que a Lapra le va a ir bien, porque ahora tiene una inscripción con la militancia que verdaderamente tiene. Partido más fresco, ya tienes tu militancia organizada, la que verdaderamente tienes, tus bases organizadas, las que verdaderamente tienes, y tus autoridades, que es una estructura partidaria. Acción Popular tiene que reconstruir todo eso. Y no lo puede reconstruir porque han tenido, como les digo, algunos triunfos electorales. Entonces todos se te quieren colgar, pero al no tener eso detrás, no funciona. Ese es el problema, como les digo, les fue muy bien el 2020. 25 curules, el partido más votado. Esta vez, después de Merino y todos los estropicios, sacaron 15 congresistas por Johnny Lescano, al cual no le agradecen, pero no le invitan ni un vasito de agua, ¿ya? Pero lograron 15 curules por Johnny Lescano, porque después de la performance de Merino, bajaron de 25 a 15, han debido bajar de nuevo de 25 a 5. Ahora, después de este periodo, van a irse a 5, y como yo reitero, probablemente lo mejor que les pueda pasar para la próxima ocasión sanear el partido y que sobreviva es perder la inscripción para que se puedan reorganizar. Es un poco lo que ha pasado con el PPC. Y nos lo dijo claramente Marisol Pérez Tello antes de renunciar a la presidencia, ¿no? Si nos vamos a reescribir, hay que preguntarnos ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué país? ¿Qué doctrina? ¿Qué? ¿No? Esa reflexión interna que tiene que darse. Muy bien, ahora sí, 8:44, está Stephanie Medina con nosotros. Pausa y volvemos. Así es, pausa y volvemos con Palabra de Maestro con Stephanie Medina. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra invitada Stephanie Medina, que va a hablar de Palabra de Maestro. Adelante, Rosa María. Así es, tenemos acá en la mano Palabra de Maestro, un libro de Stephanie Medina, periodista, reportera, como dicen los moros, reportera de calle, reportera in situ. Y yo les había comentado hace días que en esta campaña de la Feria del Libro hemos recibido 3 publicaciones vinculadas a Pedro Castillo. Una, la de Christopher Acosta, al quien ya entrevistamos, muy interesante, sobre Dina Boluarte y Castillo y sus relaciones, que está basada en un trabajo de investigación, hablando con muchas fuentes sobre los personajes. Luego también hemos recibido el libro de Víctor Caballero, Purwen, Castillo, breve historia del gobierno del pueblo. Este lo vamos a dejar para después. Queríamos tenerlos a los dos, pero no ha sido posible. Y el de Stephanie Medina, Palabra de Maestro, Crónica de un desgobierno, donde la palabra crónica es clave para entender por qué no es un libro parecido a los otros. Lo que tiene de valioso este libro es que Stephanie está reportando los hechos en el lugar de los hechos. Estas son crónicas
de calle, en realidad, de campaña, tal vez esto no lo sabe el público en general, los medios asignan a reporteros para que sigan a un candidato, para que lo acompañen en su día a día durante toda la campaña. Y Stephanie, que es reportera, ha tenido la suerte de estar en eventos muy importantes en el desempeño de Pedro Castillo en distintos momentos. Y esto lo hace valiosísimo, porque es el relato de lo que está pasando de este lado de la ecuación. Ni siquiera el relato de lo que ustedes ven en la pantalla. No, 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 no. Ese ya lo mandó. Hace tiempo hizo su despacho. Este es el relato de lo que está pasando entre los que quieren conseguir la entrevista, los que quieren conseguir la primicia, los colegas. Hay diálogos entre reporteros que conozco, me han hecho reír mucho. Cómo llegamos, cómo entramos, cómo salimos, en circunstancias de cobertura extremadamente difíciles, porque es una cobertura que se hace en todo el Perú, pero básicamente en Cajamarca, con el componente de la hostilidad del entorno de Pedro Castillo y del propio Pedro Castillo. Así que no les voy a contar todo, pero Stephanie nos va a contar parte de esto. Muy bien. Stephanie, ¿alguien te podría decir, a primera lectura mía, que no solamente Castillo es el protagonista de este libro, sino la reportera que lo persigue, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ansiaba mucho esta conversación. Y bueno, sí, pues en parte de la fortuna a veces donde nos lleva a ser periodistas es estar en eventos que terminan siendo parte de la historia, ¿no? Y la campaña, y pueden coincidir muchos de los reporteros que tuvimos la oportunidad de hacer campaña con Pedro Castillo, fue tenaz, tenaz. Y esa fue la semilla para yo tener los elementos de escribir este libro, ¿no? Porque primero que yo siento que nunca se terminó de conocer a Pedro Castillo, a pesar de verle la cara yo por 6 meses seguidos, de verle despertarse, de almorzar, irse a dormir, hacer campaña, hablar política, hablar con sus hijos, ¿no? A conocer al humano y conocer al candidato en construcción. Entonces yo quise conocer más de este personaje que ahora ya sabemos que terminó en la cárcel. Entonces toda esta montaña rusa de sucesos, quise plasmarla en el libro, pero no solo el tema reportar a otros candidatos, sino conversar con distintas fuentes para entender todos los hechos que nosotros vimos por televisión y dijimos, ¿qué diablos pasó acá? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Guido Bellido es premier? ¿Por qué Mirta Vázquez Claro, Guido renuncia? Bellido es un personaje importante porque él te va contando cosas a posteriori. O sea, evidentemente tú con los que logras entrevistar después, revisitas los hechos en los que tú estuviste. Entonces le dices, oiga, usted y yo estuvimos ahí, ¿qué fue lo que pasó? Y te lo cuentan. Y eso, claro, va haciendo que la historia, que es lineal para todos, arranca en los orígenes del candidato, en sus orígenes académicos, ¿no? Porque eso es también parte de varios reportajes en los que has trabajado, de sus, podríamos decir, humildes orígenes académicos, luego la huelga del 17 que cubres también, eso lo cubres en América también, ¿verdad? La huelga del También, 17. sí, en el 2017. Y toda la campaña es con la cobertura de América, aunque ahora estás Sí, en Latina. Entonces, así es, ahorita tengo la fortuna de estar en la tinta. como nos pasa a todos, ¿ah? Solo Claro, yo porque trabajo en todos los veo, canales, me faltan 5 más. a ver, yo no, yo solo ATV y América, nunca, nunca, nunca Latina. Y ni tampoco en Panorama, solamente en dos, yo más modesta, solo en dos. Bueno, pero sí es verdad que el canal grande pone reportero Sí, 24/7. claro. Y a ti, en la rifa, porque hay una especie de rifa, ¿no es cierto? Aunque te rotan a veces, hay uno que le toca pues a Fujimori, otro le toca a De Soto, otro a López Aliaga, y a ti te dicen, Stephanie, tú con Castillo. ¿Desde cuándo comienzas a cubrir a Castillo en la primera vuelta? Y fue un tema de azar, en realidad, porque había otra reportera, Lourdes Pauker, que estaba cubriendo la primera vuelta. Y ella pasa prueba COVID, en ese momento estábamos con la pandemia, y tenía que tener un periodo de ventana, ¿no? Este periodo de cuarentena de 3, 4 días. Y casualmente entra su reemplazo, porque cada reportero tiene su retén. Y el retén, su conductor le da COVID. Y ese retén se tiene que guardar. Y yo no estaba haciendo campaña electoral, estaba haciendo fact-checking
Y me dicen, oye, anda a ver a Castillo. Así como que anda ese día. Y ese día yo conozco a Richard Rojas. Voy y empiezo a conversar, a conversar, a conversar. Por cosas del destino empecé a tejer fuentes, a sacar información. Y le empecé a contar información a mi jefa que era Carola Miranda. Y en ese momento, mira, dice, pasan estas cosas del destino y Castillo viajaba. Y me dicen, bueno, ya pues tú viajas, ¿no? Porque pasa esto, ¿no? Pues estos dos reporteros están inhabilitados. Y así empecé. El primer día de la segunda vuelta y no lo solté al hombre hasta que salió el El libro. primer día de segunda vuelta y además agradeces, por supuesto, como debe ser, a tus camarógrafos, porque eso ya es una convivencia que es difícil de Claro, explicar al público fuera, pero caminas medio país con un camarógrafo al lado, todo el tiempo hablando pues a tu productor en Lima, que te ayude, que te suelte, a que te pongan al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la complicidad con el camarógrafo y el talento del camarógrafo lo que hace finalmente que puedas hacer tu despacho. Pero hay una característica desde el inicio del libro que va recorriendo, lo repites algunas veces, que es la desconfianza de Castillo. Un hombre, lo primero que percibes es profundamente desconfiado, que desconfía porque aun cuando tú le explicas, señor candidato, vamos a salir en vivo, no hay forma de tergiversar lo que usted dice, él te dice, no, ustedes van a voltear lo que yo digo. Como o sea, ni siquiera entendía la lógica de las comunicaciones, ¿verdad? El ejercicio de que es comunicar en vivo. ¿Te pareció, además de la desconfianza, ignorancia de cómo trabajamos? Bueno, en el libro hay algunas fotos, esta es una de mis favoritas, que la Sí, pueden ver acá, que acá estamos, quien les habla, Brian Matías y Diana Falcón, de RPP, y él es Pedro Castillo, ¿no? sí, Ahí los claro. tres le estamos explicando, no te vamos a tergiversar lo que dices, por favor, entiende. O sea, esta es una mochila, esta es una cámara, sales en vivo, pero en realidad yo creo que también hay que comprender la ignorancia de esa persona, porque obviamente no todos tienen por qué saber cómo funciona una transmisión en vivo, ¿no? Pero hay que considerar, y es donde lo que yo quiero transmitir en el libro, quién es el humano. O sea, el tema de corrupción, que también está descrito en el libro, es importante, pero a mí me interesa el humano que está preocupado porque Pero para no su cancha, entendía, o sea, el colega le dice, claro, oiga, él es un campesino, tengo la mochila que me permite hacer una transmisión satelital desde acá. claro, claro. No, 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 no. No, Ustedes después lo tergiversan. claro, porque él estaba muy influenciado por la gente que estaba alrededor de él, ¿no? O sea, Copi Malaya, Juan Silva, el mismo Richard Rojas decía, sí, pues porque los medios, nosotros los vamos a expropiar cuando Juan ganemos. Silva, Juan Silva, en este relato, porque tú Yo lo me has caí de visto, cara cuando me di cuenta que era el chofer. era el chofer, pero así lo describen. Acá estamos con nuestro chofer, Juan Silva. Juan Silva fue ministro, está fugado. Era el chofer. Claro, Era- y, era el tú lo, chofer. y tú conviviste con él en esta cobertura como el chofer de Castillo. No, 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 pero mira, lo que pasa es de que el chofer de Castillo era Richard Rojas. Entonces Claro, ahí sí me conocía. Yo me doy cuenta de Juan Silva cuando dentro de la investigación a la hora de construir el libro, Perú Libre transmitía todos sus mítines, ¿no? Entonces yo tuve que ver todos los mítines de nuevo, muchos de ellos en los lugares donde ya había estado. Entonces escucho a Franco Pomalaya, sí, pues estamos acá con nuestro siguiendo al candidato Pedro Castillo, el próximo presidente, y nuestro conductor Juan Silva. Yo, Juan Silva. Voy a claro. retroceder, escucho yo, ¡oh, Juan Silva estaba ahí! Y efectivamente, pues Juan Silva estuvo desde primera vuelta, al pie del cañón con Castillo cuando no lo seguía ni el perro. O sea, cuando no lo seguía nadie, Claro, Juan era Silva su estuvo chofer ahí, era, personal, pues su hombre de era su confianza, conductor, claro, su era su conductor. conductor y su paisano también, pues vivía cerca de su casa. Así es. Ujú. Y narras también, porque estuviste ahí en este famoso viaje a Ayacucho, que fue muy complicado, que hay este accidente de tránsito espantoso, y que al Ujú. final muere el hermano de Richard El hermano Rojas. de Richard Rojas, sí. Claro, Claro, yo llego al aeropuerto, así como todos nos íbamos juntos, coordinábamos para reuniones, y yo recuerdo que me pido un Starbucks. Y Pedro Castillo me dice, oye, ¿qué estás tomando helado a esta hora? Te vas a enfermar, ¿por qué no te tomas quinoa, mate, esas cosas? Y de ahí veo que le cambia la cara. Y yo me acerco y le pregunto a Richard, ¿qué ha pasado? Y me dice, es mi hermano. Y ellos tenían su equipo de avanzada y ¿qué será? 20 minutos de llegar a la ciudad de Ayacucho, Víctor, que estaba viajando atrás, tiene un accidente. Y él es el que se lleva la peor parte. Entonces llegamos a Ayacucho y Pedro Castillo se va al hospital y lamentablemente él fallece. claro. Después, o Pero sea, tú ya parte, habías,
lo que pasa también en estas comisiones, que es uno de los problemas que tiene, yo lo he visto como directora, ¿no? Es que ya hay tanta convivencia, porque te pasas pues 6 semanas conviviendo con el equipo que siempre dicen el reportero termina sirviendo el café, ¿no? Y tomando desayuno con la familia en pijama, ¿no? Porque ya convives con ellos. ¿Cómo haces? Está bien explicado porque él era muy desconfiado, pero para tener distancia de tu objeto, ¿no es cierto? ¿El clima de hostilidad hacía que esa distancia siempre se marcara? Claro, lo que pasa es de que sí, o sea, sucede esto, pero también yo tenía que tener mucha cautela por el tema de que, primero que te pueden tomar fotos en cualquier lado, y Claro, segundo de que no es ético sentarte a conversar con alguien en la misma mesa claro, y después estar tras él, ¿no? O sea, claro. muchas veces sucedió de que Pedro Castillo decía, oye, ven, entra a almorzar, ¿no? Y yo decía, no, Siempre. gracias, candidato, yo me voy para allá, o sea, muy educadamente trataba de, hasta que sucedió cuando me invitó un pollo a la brasa, que fue después de lo de Ayacucho. Entonces yo para comerme ese pollo a la brasa, porque tuve que pedir autorización al canal en el que trabajaba en ese momento, y yo dije, oye, mira, tengo que aceptar el pollo a la brasa, porque primero era un pollo a la brasa en un campo, tirado en el piso, y yo decía, no va a pensar que va a ser un desaire, ¿no? Y le digo a eh, Carol en ese momento, mi jefa, el pollito de hoy va a ser la entrevista de mañana. Yo, por favor, déjame comer con él. Y efectivamente, porque yo sabía que se iban a filtrar fotos, ¿no? Porque yo era la reportera que habían golpeado un día antes. Así es, Entonces, traté de claro. hacer todo de la forma más ética y correcta posible para poder Y seguir siendo la reportera tan incisiva que vamos, trataba de ser en claro, ese vamos a momento. los incidentes de los golpes. Nosotros los hemos cubierto desde este lado también, no puede Ujú. ser, pero en efecto había un ambiente hostil, un ambiente muy hostil, incentivado a veces por el propio candidato desde la tarima, esos son los que vienen de Lima, ¿no? Y incentivado por su entorno. Eh, ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? Tú narras algunos en el libro. Ujú. Mira, yo para construir el libro, yo empiezo a leer varios libros, ¿no? Y uno de estos es Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, que él habla cuando era corresponsal de guerra en Sarajevo. Es un Entonces, libro precioso. A todos los un- que sí. son periodistas se los recomiendo mucho. Ujú. Pero ese es diferente, pues es la guerra de Bosnia. Esto no era tan Pero grave, era ¿no? una guerra, o sea, claro, no nos íbamos a matar, pero era una guerra, era tenaz, o sea, y aparte, el tema de, ¿cuál es el momento más difícil? Yo te diría que todo, porque desde Todos. que llega, y el tema de estar en un canal grande, tener la presión de decir, oye, si tú o lo tienes la exclusiva tú o no la tiene nadie. Entonces, la forma de trabajar era, de verdad, Rosa María, yo me levantaba a las 3 de la mañana abriendo el ojo y diciendo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Llamaba a mi mesa y le decía, anda, fíjate que el reportero va vaya porque de repente otro canal se lo roba. Y yo llegaba antes que mi camarógrafo, antes de que Claro, lo que amanezca, y pasa es que, a así ver, 6 meses. y eso es algo que a veces Había no un se entiende. Claro, terror, de que se claro. lleven, que se lleven al candidato. Que te lleven el límite. Claro, lo que pasa es que, a ver, esto no se entiende, pero los canales son sumamente competitivos. Los canales más grandes son sumamente competitivos. Nuestros productores son muy buenos, pero sumamente competitivos. A mí me parece que se exceden, pero son sumamente competitivos. Entonces, claro, si te roban al invitado, estás muerto. Bueno, sí. Entonces tú tienes que hacer que no te lo roben. Entonces, no solamente tienes la hostilidad del entorno del castillo, sino la competencia de tus colegas, nada más con los que también estás conviviendo hace semanas, porque también están ahí Claro, contigo. Es bastante. claro. Y además hay otra cosa que es bien complicada. Tú no tienes ojos en la tierra. Tus ojos en la tierra son los que están en mesa en Lima, que están viendo toda la emisión de los demás canales. Entonces, te tienen que decir, lo están soltando en tal sitio. Entonces, hay muchísimo que es ayuda de buena producción en tus oídos y además, porque tú no lo puedes ver. Tú estás No, parado en la claro, tierra. es que yo tenía que estar, o sea, yo tenía que asegurarme que estaba entrando a su hotel, si estábamos en provincia, a dormir y que no se vaya por el otro lado. Claro. Entonces, a veces ya mi camarógrafo cuando me decían, Stephanie, ya vamos a dormir, tenemos sueño, por favor. Y ya en todos los canales ya sé por ellos, ya está bien, estoy seguro. Y me levantaba antes para llegar, porque sí, pues el tema era de tener al No, candidato y además, aparte, perdóname, sí, duermes en el carro, no duermes, a veces te tiras toda la noche manejando, porque además estas condiciones de cobertura, hay que decirlo, son, como les explico, de bajo presupuesto, ¿ya? Vamos a ser amables. Sí, pues no te ponen en el mejor hotel del pueblo,
A Mira, tú veces hay puedes que, tener toda la plata del mundo, pero tú tienes que estar cerca de él. Si él está durmiendo claro, en su covacha, tú tienes que estar durmiendo en el carro mirándolo, porque te vas al hotel más pituco y pierdes. y claro, se acabó la historia. Bueno, entonces todo esto está narrado, pero sí hay un elemento que no lo he encontrado, pero me lo contó otra reportera mujer, que hizo cobertura sobre todo en Cajamarca, y me dijo, nunca me he sentido tan discriminada por ser mujer, porque no me daban o sea, a mí no me dejaban entrar, estaban en reuniones ronderos, no puede entrar. ¿Tú has tenido alguna sensación de ese tipo? No, sinceramente no. En el tema hostilidad que justo estábamos mencionando hace unos minutos, yo tenía y eso pasa mucho en el imaginario, en las protestas, cuando nos insultan, muchos tienen el imaginario de que al reportero es un títere y que el medio le paga para preguntar exactamente todo. O sea, que a ti te dicen, oye, tú vas a preguntar esto, no preguntas más y vas. Esa es la mentira más grande del mundo. No, además A es nadie le dicen qué imposible. preguntar. O sea, Claro, un reportero está hecho de la verdad, sus convicciones y la búsqueda de lo primigenio de la información. no, a ver, Entonces, así como para que entienda todo. la gente, tu productor lo Ujú. único que quiere es la cara del candidato hablando, ¿ya? La PEP, hablando, Claro, exacto. y le interesa un pepino lo que tú le preguntes, aunque a veces sí te dice, ay, están diciendo en Lima que, qué sé No yo, sé, que han pues se muere robado, que, Abimael Guzmán, como pasó. Se murió Abimael claro, Guzmán y Pedro Castillo estaba en Chota. Obviamente esa era la pregunta. Era no, la pregunta. no, Y pero, nunca la pero respondió. es que normalmente te tiran que reaccione a tal tema, pero Ujú. no te dicen, oye, tienes que preguntarle tal cosa porque ya hemos quedado que tú le vas a preguntar y él te va a decir. No, Es materialmente imposible, porque además ese que está hablando contigo, ese productor, está hablando con 5 reporteros a la vez, con otros candidatos. O sea, no tiene tiempo para exacto. dictarte ninguna preguntita. O sea, es muy complicado manejar una mesa también. ¿No? Tienes acá, ya, Ujú. suelta, no, tú, ya, el otro. Piensen que Stephanie estaba con Castillo, pero había otra reportera con Keiko Fujimori y su Ujú. entorno, en otros eventos, en otros lugares del país. Entonces, Claro. a mí me encantan las campañas, por eso, ¿eh? Pero en fin, el resto de la gente cree que estoy loca. Es divertido, es bien Es divertido. divertidísimo. Hay fotos muy buenas. A mí me gusta más la que estás parada sobre la pickup. Ah, Este, la que, foto de Aldair Mejía, que él es sí. Aldair Mejía también es el de la foto de la portada. Este es Pedro Ah, Castillo. Un par de personas me preguntó, oye, ¿no es Pedro Castillo? Sí, es Pedro Castillo, es Pedro Castillo dando un mensaje a la nación dentro del palacio. claro. A mí me Está de gusta espaldas. yo voy a ponerla así, esta foto Ajá, de, acá está claro, Stephanie, parada sí, sobre la pickup, todavía todos con mascarillas, ¿no es cierto? Que fue claro, claro. incomodísimo, pero incomodísimo, Terrible, incomodísimo. Ya hay terrible, muchas terrible. fotos de muy Sí, cerca, además, sí. y claro, lo que fue en muchos momentos, batallas campales, tú te estás agarrando, había otra foto, agarrándote del camarógrafo para no caerte, ¿no? Sí, claro, Este, esa parte del reportero es bastante bonita de contar y sobre todo para que animar, o sea, si es que hay alguien que quiere estudiar, muchos estudiantes me habían comprado el libro y me decían, y en las dedicatorias yo escribía, si en algún momento tú sientes que este trabajo te decepciona, lee este libro para que veas que ser reportero es bien divertido. no, esta es la parte Sí, divertida, pues no te pases, esta es la parte es más la parte, divertida. sí, claro, Acá es hay la una parte, foto de todos los ajá, que hacían la cobertura, ujú, porque, o sea, no vayan a pensar que somos solo competitivos y que nos odiamos. No, 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 porque al final, o sea, nos damos una mano para no matarnos. Si tú, tú- tú estuviste en el grupo de periodistas que fueron perseguidos por una turba, ¿verdad? claro, yo fui la que le persiguieron, porque yo fui la que subió el video de que decía, pero es Así es, tú basura, estás, ¿qué tú estás, estamos tú haciendo? estás en la camioneta, tú estás ahí y está grabando tu Ujú. camarógrafo, los comienzan a perseguir. Y claro, inmediatamente tienes que tener la solidaridad de todos los que están allá, porque si no, o sea, no sobrevivimos ninguno, ¿no? Y este clima de permanente sería soliviantado eh, por el candidato y su entorno, termina cuando él llega al poder, pero luego ahí viene la siguiente parte, que es la muralla, ¿no? La cortinita, le puso una cortinita en su carro. A mí me parecía ya demasiado exagerado. Yo decía, ya pues no se Una casa una con una muralla, cortinita. una Sí. muralla en el acceso. Y no hay Ujú. nada más desesperante que no tener acceso, pues.
Claro, yo decía en ese momento, y cuando tuve oportunidad de conversar con la gente alrededor de Palacio, yo decía, los periodistas somos como perros y estamos buscando información. Si tú no me das información, ¿qué hago? Busco más y más y más, y Voy a encuentro y buscar a busco y alguien, escarbo en la voy a basura, buscar a escarbo alguien en la que basura quiera que botan. hablar y de repente Heridos de no te gusta. transparencia. Claro, un gran auge de investigaciones periodísticas a través de accesos a la transparencia se dan a raíz del mutis que pretende el gobierno de Pedro Castillo, y ahí sale información importantísima. Y en tema, entonces, si no me das información, yo voy a buscar. Y si busco, como vemos, va a ser peor. Entonces, se encontró distintas cosas a través de información de terceros, de acceso a la transparencia, ningún ministro te hablaba. Era un tema de vivir de espaldas al país, porque no es de que le hable Stephanie Medina, le habla cualquier reportero, es la información que tienes que dar. Yo, Rosa María, conversé, porque tenía una fuente, como había hecho campaña, tenía una fuente que hablaba con Pedro Castillo y que me pasaba sus nuevos números de celular. Entonces yo tenía oportunidad de cuando sucedía, por ejemplo, un tema de vacancia o de cualquier tipo de cosas, yo hablaba con Pedro Castillo. Entonces, por ejemplo, yo le decía, candidato, o bueno, en ese momento ya era presidente, lo quieren matar, ¿qué va a pasar? ¿No? Y él me decía, me tiene que dar una entrevista, y acá, por ejemplo, ahí Claro, sí se ve, dice, hola, ¿por qué es tan importante? Veo que es un día de vergüenza nacional, ¿no? Y yo le digo, pero candidato, usted tiene que explicar a la población, ¿no? Y me decía, acá tengo la sangre, tengo el corazón sano y la sangre sangre y de la sangre indio. de indio. Yo Ajá, creo en mi patria. Quien tiene dudas que se las busquen. Yo no las he creado. Sí está en el libro. Eso de tengo claro, sangre de indio. Sí, claro. exacto. Yo le digo, pero ¿por qué no me declara? Me dice, lo que quiero para el país lo dije el 28 de julio en el Plan General de Gobierno. Y yo decía, pero ¿quién lee el Plan General de Gobierno? Yo lo podré leer porque es mi trabajo, pero la población, la que quiere escucharlo, la que usted le dice desde la Mira, A y la Z, no, y él no a ti por lo entendía menos eso. te contestaba. Muchísima gente, su secretaría de prensa jamás le contestó. Nunca hubo la posibilidad de tener acceso. Y cuando se negoció esto, yo siempre he contado una historia muy rara. ¿Te acuerdas que llamaron a varios periodistas que somos cara, Sí, ¿no? sí, Entonces llamaron a Mávila, a Jaime ujú, Chincha, sí, claro. para que vayan a Palacio, porque iba a conversar con ellos, porque ya iba a dar entrevistas. Entonces yo le dije a la persona que llamó, que era una voz de mujer, el día que me dé una entrevista, yo encantada voy a Palacio, pero no voy a perder mi tiempo, porque ya sé para qué sirve esto. Pero claro, yo soy más Claro. vieja, ¿no? Entonces más vieja y más recorrida. Y dio las entrevistas. Y fue un desastre. O sea, la entrevista que le hace César Hildebrand y la entrevista que le hace Fernando Rincón Lucar. son un desastre. No tenía ninguna preparación, no sabía lo que hablaba tontería y media además, y lo único que hizo fue destruir su imagen. Pero ya no era un problema de desconfianza en el reportero o en el medio. Yo creo que desconfiaba de sí mismo, de su capacidad para poder comunicar una idea, porque no la tenía. Claro, lo que pasa es que él desde la época de sindicalista, por ejemplo, una de las grandes leyendas urbanas que yo había escuchado era que Rebeca Díaz le había puesto una entrevista en Hildebrand y había dicho, Zenón Pantoja, porque un profesor se lo contó, fue quien formó a Pedro Castillo. Él vivió con él en Chota 2 años, y casualmente yo había entrevistado a Zenón Pantoja en la huelga de maestros de 2017, y esta entrevista, y Pedro Castillo y Zenón Pantoja figuran en el informe de Adipcote, ¿no? Que era el ministro del Interior de ese entonces. Entonces a mí me quedaba la duda, ¿será cierto? Y después de la primera entrevista que yo doy anunciando el libro, que Zenón Pantoja no me había contestado, y este profesor al que le había hablado a esta periodista me tiró la puerta en la cara, Zenón Pantoja me llama y me dice, te voy a contar. Entonces yo feliz voy y conversamos como 2 horas, y me dice, yo nunca viví 2 años con Pedro Castillo, yo nunca lo formé, nada, yo simplemente lo conocí en Lima. Fui a Chota un par de días porque Pedro Castillo era dirigente del SUTER regional de Chota, pero era una persona que no practicaba los ideales del sindicalismo, ni mucho menos, simplemente era un profesor que tenía las ideas muy vagas, o sea, que Muy no vagas, proyectaba ningún plan ni nada. aunque el episodio que narras de él tratando el 2019 de entrar a la reunión, que te lo cuenta Guido Bellido, ¿no? ¿No? Que comenzó a hacer disturbio y medio en la puerta porque lo tenían que dejar entrar. Claro, Claro, lo que quería era ser candidato al Congreso. No en quería realidad ser.
Claro, mira, hay una frase que a mí me parece que describe muy bien a Pedro Castillo, que es 2 días antes de asumir la presidencia, se reúne con sus profesores y les dice, lo político es temporal. 2 días antes de ser presidente, Sí, lo político es temporal, pero lo sindical es eterno. eterno. El FENATE, la gran madre de Cortés Castillo es FENATE, que a su vez es hacerse de la derrama magisterial. Bueno, Guido Bellido Eso es lo lo que le describe con interesaba a una él. frase, dice, Pedro Castillo es un sindicalista básico. O sea, Es que un es sindicalista básico. básico, pero básico, básico. Ujú. Lo interesante de estas publicaciones, que son desde distintas miradas, digamos, es que coinciden. O sea, Christopher Acosta también cuenta que había un entorno que quería protegerlo porque se daba cuenta de sus profundas limitaciones. Y esto está narrado también en el libro. O sea, había gente que le tenía pena, o sea, de buena fe. Y tú un poco lo recoges, ¿no? El propio Richard Rojas, su actitud es un poco de protección del presidente, pero él no asume después ninguna responsabilidad, porque se da cuenta de sus limitaciones y las de Castillo. Claro. O cosas como que los ministros se van enterando, o el propio presidente se va enterando de decisiones que no... o sea, toda la historia de cómo sacan a Ido es increíble. Dice, señor, pero tiene que firmar una resolución para sacarlo. Sí. Ah, bueno, pues que la preparen. No conoce ni los procedimientos, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de eso, o sea, hay personas que te decían en esa época y hasta ahora, ¿no? ¿Es o se hace? Esa es una gran discusión. Bueno, en el tema de desconocer cómo funciona la gestión pública, bueno, Pedro Castillo Valga, verdad, es un campesino, o sea, su universo ha sido ¿no? De un profesor multidocente que se levantaba, enseñaba educación física, luego te enseñaba a sumar, luego te trataba de enseñar inglés, luego te enseñaba a rezar y te dejaba tarea de matemáticas. Esa ha sido su realidad, como la realidad de muchos profesores de esa zona. Entonces, con esa formación, había mucha gente de muy buena fe, como Pedro Franque, por ejemplo, que se esmeraba y que lo protegió, le enseñó, trató de enseñarle y que Pedro Castillo no lograba captar. Y sobre todo, ahí yo creo que sí llegamos al tema de la traición, porque Pedro Castillo, cuando acaba el gabinete, cuando Pedro Franque ni siquiera le dice chao, y Pedro Franque se queda muy dolido con ese tema, ¿no? Porque mire, toda la compañía que le hizo este ministro en este caso, Claro, y en el libro lo cuento, el tema, por ejemplo, del Museo del Teatro Nacional, de por qué se demoran tanto en mencionar este gabinete. claro. Pedro Franque se va a la casa de Zarratea y mucha gente no sabía que habían conversado. Y en el libro se cuenta, y spoileo, Sí, normal, y le digo, y Pedro Franque, por ejemplo, le dice a Pedro Castillo, yo acepto ser tu ministro de Economía, pero bajo ciertas condiciones. Una, que Vladimir Cerrón no participe en los consejos de ministros. Entonces, si ya un ministro de Estado te está diciendo que Vladimir Cerrón no participa en los consejos de ministros, es porque ya había una injerencia grande de este personaje, ¿no? claro. Y era una de las personas que tenía que manejar las bisagras en el gobierno. Bueno, es que en ese Algo momento Guido Bellido era el hombre de Cerrón, en ese momento. en este Y por momento. eso lo nombran, porque era el hombre de Ujú. Cerrón, y Cerrón lo impone. Entonces, Claro. ni Aníbal Torres, ni Pedro Franque, fíjate, ninguno de los dos quiso juramentar. Ujú. Y Ujú. Aníbal Sí, Torres claro. fue apartando a Ujú. Vladimir Cerrón del entorno de Castillo, con idas y venidas, ¿no? Porque era como un matrimonio mal avenido, pero matrimonio al fin y al cabo. Claro. La traición. ¿Quién traiciona a Pedro Castillo? ¿Quién traiciona? Yo creo que su familia, la codicia, ¿no? La codicia, el hecho de que gente de que estaba viviendo bajo un espectro de humildad, en un principio, te omnibularon con todo el poder del Estado. O sea, yo siento que Castillo dejó que pasen las cosas, dejó que los sobrinos reciban las cosas que Tuviste reciben. la familia muy incipiente al principio de la campaña. ¿Lograste verla después, en el transcurso de los Muy, meses, y muy apreciar poco. apreciar una transformación? Claro, porque yo, por ejemplo, hice una nota que se llamaba Breveta en la Medida, que era de Fray Vázquez. El Fray Vázquez tiene una falencia en el ojo, y veía que tenía brevete 2020. Entonces, cuando yo le hacía el trabajo de seguimiento, veía que habían tremendas camionetas que estaban, que lo llevaban, lo trasladaban, él las usaba, y eran camionetas, al menos que se estacionaban afuera de la casa cerratea de la empresa Vigarza, que eran de la empresa de Samir Villaverde. Yo veía seguridad de Estado que estaba fuera de la casa cerratea cuando Castillo no estaba. Entonces, esos temas eran
el tema de la transformación de cómo se omnibularon a los sobrinos jóvenes y lamentablemente la codicia les ganó, ¿no? Porque a ellos les endulzaban y habrán sido así, pues porque soy sobrino del presidente, pero no, pues era para poder meter obras, lo mismo que pasó con Alejandro Sánchez, ¿no? Le ofrecen la casa de Zarratea, ¿para qué? Para poder meter a sus propios empresarios, para sus intereses. Claro. Eso Y fue lo para que meter a pasó. sus... Ahora, tú has pasado horas en esa calle y has visto Días, desfilar días, horas. 14, 15 horas diarias, era terrible, sí. Eso ya fue después, ¿no? Digamos, de la elección. Ujú, Y esa parte es dura porque, claro, lo que vas a ver es un desfile de personajes y luego, claro, esta historia del despacho paralelo, ¿no? Que terminó ujú, siendo, en efecto, un lugar donde a él le gustaba ir. ujú. Pero, ¿qué pasó al final? Hay un capítulo final, ¿ah? Ojo, tienen que leerlo, pero ¿qué hizo que él diera un golpe de Estado? ¿Has logrado desentrañar ese misterio? Mira, lo que pasó mucho en el tema del gobierno, o sea, algo que yo menciono en el libro es que lo que yo sí puedo asegurar por la investigación que he hecho es que ni Guido Bellido ni Mirta Vázquez escogieron a sus ministros. A Ah, ellos no. cuando asumieron el cargo, les dieron. O sea, Rosa María, tú vas a ser ministra, acá están tus ministros. Así fue. Así es. ¿Ya? Y en el caso del golpe de Estado, se ha visto el rol de Betsy Chávez, se ha visto el rol de Aníbal Torres, pero por algo están en esta investigación. Pero yo creo que gran influencia tuvieron los profesores. Y también el tema de Vladimir Cerrón, que pudo ser una bisagra por los votos del Congreso. Y Él no se tenía lo la capacidad, claro, si de lo hubiera decir, llamado, le hubiera dicho, no te preocupes, te pongo los "Ujú", votos, no tienes que hacer nada, él no da un golpe de Estado. probablemente no lo hubiera hecho. Porque Pero lo del, sí, el Twitter que saca Cerrón es, se ha precipitado. ujú, sí, claro, porque él tenía la capacidad de con los votos de Perú Libre, o que continúe Pedro Castillo de ser presidente, o que deje de serlo. ¿Qué le llevó a dar un golpe de Estado sin apoyo de los militares? No. Hay una versión, por ejemplo, que menciona y que los militares decían, sí, presidente, no se preocupe, pero ellos ya se habían asesorado, porque las Fuerzas Armadas son no deliberantes y ellos dicen, oye, ¿qué No, hacemos ellos cuando sabían perfectamente que no podían nuestro jefe apoyar un supremo golpe de nos Castillo. diga esto, ¿no? O sea, Claro. tienes que ser de una ingenuidad brutal, codicia e ignorancia. Por eso es un desgobierno, ¿no? Por eso en mi Ujú. libro se llama Crónica de un desgobierno. ¿Crees también que ingenuidad de su parte? Hay un Más ángulo de ignorante. Castillo, Ujú. más que sobre todo ignorancia, ¿no? Más que ingenuidad, ignorancia. Claro, más ignorancia y como dijo, yo creo que Pedro Castillo dejó que pasen las cosas, o sea, no era que no sabía, tal vez No pensó que así entendía algunas funcionaban las cosas, pero cosas, yo creo que no pero entendía, pero dejó que pase. Ah, que la familia robe, por supuesto que dejó que pase. no era que no, dejó que pasen las cosas, o sea, no tuvo él en algún momento, él mucho admiraba y me lo dijo en algún momento a Evo Morales, él quería hacer un gobierno como Evo Morales, como en los primeros años de Evo Morales, ¿no? Él aspiraba a O sea, eso, pero no pero no supo entendía, cómo, creo que y no no se llegaba, rodeó de la gente adecuada. claro, pero además no llegaba a entender que ideológicamente eso significa algo muy distinto que pararte Ujú. en un foro en los Estados Unidos y decir yo no soy chavista. Pues, es exactamente lo opuesto, ¿no? Si Hay, admiras tanto a Evo Hay algo Morales. que dice Fernando Vivas que a mí me parece muy acertado, es que dice que Pedro Castillo es corrupto porque al no saberse capaz, o sea, es corrupto. Si un hombre con tan pocas capacidades aspira a ser presidente, ya me parece una pretensión indebida y pertinente. Es corrupto porque siendo como es y no busca rodearse de lo mejor, es que tiene una absoluta corrupción de sus valores morales, porque no está capacitado y no ha llamado a los capaces. Es ese autoritarismo que le nace a quien se gana la lotería. Efectivamente, o sea, Una no se locura. supo, Bueno, se supo no capaz y no llamó a los capaces. Ese es el peor error de Pedro Castillo. claro. Crónica de un desgobierno, no de un gobierno, sino de un desgobierno. Porque eso es lo que ustedes van a encontrar acá. Los capítulos más saltantes de la génesis de la candidatura de Pedro Castillo están acá, toda la campaña cubierta a pie, al lado del candidato, y finalmente, ¿no es cierto?, esta asunción del mando y esta pared informativa en la cual es difícil penetrar, pero que Stephanie penetra a través del entorno de Castillo, a través de exministros, asesores, este grupete, ¿no?, de
El gabinete de la personas, sombra. el gabinete, los vivertos, como decían, ¿no? Los vivertos, Ever, Never, todo Fry, todos los demás que están alrededor de este personaje, al que finalmente, de una forma u otra, terminan controlando para beneficio personal de muchos, sobre todo los parientes. Muy bien, Stephanie, felicitaciones. Este libro está en librerías, ha estado en toda la feria del libro, por supuesto, pero Iclio Ediciones lo tiene y tenemos acá en la contratapa también una linda foto de Stephanie, autora de este libro. Felicitaciones por esto y a los estudiantes de periodismo, como tú dices, que les interese saber cómo es una cobertura de campaña, bueno, acá la tienen, ¿no? Cuando termina, lo único que quieres es dormir una semana, ¿ya? Además, es curioso, ¿no? La gente tal vez no entienda esto, pero cuando tú tienes que estar de cabeza metida en una campaña, Claro. te importa un pepino quién gane. Lo que quieres es sacar tu nota. Claro, tú me preguntabas lo más extremo que había vivido, era justo que me recuerdo, lo más extremo que he vivido es cuando estaba 80 por hora en la tolva, en Puno, muriéndome de frío a las 9 de la noche, tratando de comer un caldo de gallina caliente porque no habíamos comido en todo el día. Ese fue un momento que dije, en verdad debí estudiar esto, porque de verdad mira lo que me está pasando, pero después decía, está divertido, está bueno, está divertido y de verdad si no le metes pasión a esta chamba, No, chico, es bonito. full adrenalina. Lo que te Es muy tiene divertido. parada 15 horas es la adrenalina. Y el amor por el trabajo. No, claro, y en un momento tú te das cuenta que estás teniendo una pepaza y que estás saliendo en vivo con tu pepa y te das cuenta que tienes la pepa y te das cuenta que al otro lado tu productor sonríe porque está saliendo bien. Sí, fue una buena campaña. Buena Una sola cosa que quería saber. Tú estabas en América cubriendo toda esa campaña. ¿Tú estuviste en el fly de las gallinas? O al día siguiente de que gana, Pedro Castillo pasa segunda vuelta. Acuérdate que estaba el fly, lo mandan de Chiclayo a Cajamarca, y Castillo sale y tira el maicito para las gallinas. ¿Tú estuviste en esa comisión? De primera a segunda vuelta. Sí, ya había ganado la primera vuelta. Ya había ganado la primera vuelta, no. Yo entré después en la segunda vuelta. Claro, yo entré cuando se va a Cajamarca a Chiclayo. 6 horas por tierra. Esas son las imágenes, yo te juro que las vi y dije, uy, hoy día votan a Claveguera Ospina de todas maneras. Porque era un locusamenos pastoril donde las gallinas comían y uy, la votan de todas maneras. Bueno, la votaron a ella y después se fue todo Cuarto Poder. Tú has entrado después de ese evento, después del evento de la gallina. Yo entré después de eso, sí. Sí, mira, muy bien. Los medios pueden tener muchas líneas editoriales, pero un reportero tiene su verdad y eso tiene que ser su bandera. Ah, no, claro. Por supuesto. No, y además lograste algo que es notable, que finalmente el candidato te hablara. Porque finalmente te hablaba, te llamaba, te contestaba las llamadas. Claro, pero me hablaba cada cosa y él fue, a mí me dijo, vamos, Rosa María. La culpa de las mujeres, los feminicidios son la culpa de la ineficacia del Estado. Un tema así, eso me lo dijo a mí. Y fue eso salió al aire, eso salió brutal. Sí, claro. Hay sus pepas, siempre hay sus pepas. Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie, muchas gracias por el libro, lo recomiendo mucho a estudiantes de periodismo sobre todo, y nos vemos, conmigo será hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Rosa María, muchísimas gracias, Stephanie. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.